Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, vamos con la presencia de Olga Lucía en su segmento Refrigerio para el Alma, así que le damos la bienvenida. Olga Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Jorge, muy buenos días para todos. Muy bien, gracias a Dios. El tema de hoy vamos a hablar de la cultura ciudadana. Vamos a hablar de aquí un poco de Colombia y pues vamos a desglosar un poquito esta palabra y la cultura. ¿Qué es cultura? Y pues significa el cultivo del espíritu humano, la instrucción y perfección de la cualidad del hombre. Y pues también vamos a hablar aquí de la ciudad. Es de ciudad, entonces es un lugar donde una comunidad llegaba a una conciencia colectiva, se reunía, convivía, porque de verdad que la vida en comunidad es posible. Entonces mire todo lo lindo que es tener pues esa cultura, pero vamos a la realidad, vamos a la realidad de nuestro país. Y pues iniciando pues con lo de las basuras, a veces uno, digamos que hay toda una recolección, digamos, de basuras, hay unas personas que limpian las calles, pero digamos que la comunidad y las personas pues dejan sacan la basura en los días que no son, eh, comen algún, digamos, alguna papel, digamos, algún dulce o alguna refrigerio por ahí en la calle y lo tiran a la calle, no tienen como esa cultura de pronto de guardar ese papelito en el bolsillo, llevárselo para la casa, para que lo boten de pronto en la basura, para todas estas cosas pues las estamos viendo continuamente y es por eso que a veces también le da a uno como digamos tristeza ver cómo a veces en una, digamos en un corredor de donde hay por ejemplo mucho árboles y de pronto para caminar, para usted de pronto hacer unos ejercicios, la gente pues tira basuras, escombros, ¿sí? Entonces, y por ahí de pronto no va a pasar el carro, entonces sacan escombros porque ya no los utilizan en la casa, entonces los tiran donde hay digamos, un camino para que la gente se oxigene, camine. Entonces, toda esta cultura pues se va perdiendo y es triste ver cómo, digamos, también a veces no utilizan, digamos, ya dejaron de utilizar los electrodomésticos o de pronto los muebles y los van tirando. Hay una parte, digamos, aquí de pronto en Cali que se llaman caños y entonces son como unos depósitos, o sea, por ahí corre, digamos, aguas, digamos, un poco maltratadas, o sea, todavía digamos, no están tratadas. Entonces la gente pues tira los elementos que ya no utiliza, los tiran allí, van, digamos, tapando todos esos canales y por eso a veces también todos esos procesos a veces de inundaciones y de contaminación hasta visual, contaminación del ambiente. Entonces todos estos procesos pues tenemos que buscar esa cultura más favorable para la salud de toda la comunidad. Y pues también haciendo pues un problema ambiental en digamos, en toda la sociedad. Y otro otro problema es, digamos, a veces el no pago de los impuestos, a veces la gente digamos, por guardarse o por no hacer las cosas como debe ser, entonces no pagan los impuestos, se dejan atrasar, esa pues también toda esa cultura pues que se va dañando. La otra es a veces cuando hay, digamos, un pago de algo y las colas pues no guarda, digamos, esa que llegó más tarde y pues no, pasa por encima o quiere pasar de primero sabiendo que llegó de último, no respetan las filas, no respetan como toda esa parte, digamos, que tienen que esperar. La otra también es cuando a veces la gente, por ejemplo, en el pago del transporte masivo, se cuelan. Entonces, todo ese pago, todas esas cosas, pues imagínate, va a ser un daño para la misma ciudad. Y otro también, pues va a tener digamos, van a tener ellos peligro de que tengan un accidente por cruzarse en la calle, por meterse en colados, digamos, en esos paraderos masivos. Entonces, toda esta cultura, pues somos nosotros los de la humanidad, la comunidad, pues empezar a cambiar, pues porque todo esto hacen digamos, daño a la misma cultura. La imprudencia de pasar a veces, por ejemplo, las calles, a veces, digamos que hay un puente para pasar al otro lado,
pero no lo pasan y pasan por, digamos, en el tráfico, pues imagínense, puede haber un accidente, pueden ellos accidentarse. Entonces, toda esa imprudencia, pues también hace toda esta problemas, y qué bueno que podíamos aprender a prevenir, pues todo esto. También el problema de la gente también cuando se va conduciendo con alcohol, ¿sí? A veces no ebrios y pasan pues con esa velocidad, pueden ellos tener un accidente, pueden morir, pueden herir a otra persona, pueden matarla, o sea, hay muchas imprudencias que podríamos evitar, pero pues la cultura pues está desbordada. El problema también el conducir con velocidad, de pronto a veces hay unos, digamos, velocidades mínimas o máximas dentro de la ciudad, cómo se debe conducir, pero a veces no les prestan como la atención, entonces andan desapurados, imprudentes, accidentan a cualquier persona, entonces todo esto pues también va a acarrear problemas, porque a veces cuando la riña, por ejemplo, medio tocó el carro o medio de pronto frisionaron allí por esas imprudencias que tienen por conducir con esta velocidad, entonces a veces se agreden, a veces hasta hay suicidios. Entonces todo esto, ¿por qué? Porque no hay una cultura ciudadana. De verdad que tenemos que tener esto para poder mejorar toda esta cantidad de conflictos que se están generando. También existe la discriminación por la raza, por credo, por la etnia, por género, digamos, porque tiene otra preferencia por sexual, la intolerancia en las riñas callejeras, eso es otro problema. Entonces, se convierte todo esto a veces en asesinatos porque pues digamos, no se controlan o no ven, digamos, cómo, digamos, ver la otra persona, digamos, con paciencia, sino que hay, pues, digamos, mucha violencia en esta parte. Y pues también las leyes que son mal ejecutadas, entonces, pues, a veces también por eso van como a protestas, porque como todos, digamos, presionado, entonces no va a haber una buena comunicación y una buena legislación. Y pues todo esto se da porque por una falta de convivencia. Entonces la convivencia pues no está bien. Entonces pues por esta parte hay una agresividad y más bien no se aprenden como a convivir. Y de verdad que nuestro país es un maravilloso, digamos, un paraíso para aprender a vivir, para convivir, para que no, y es que aprendamos como no a criticar. Y también otro de los problemas a veces, mire, hay gente que a veces tiene, digamos, yo no es que esté en contra de las mascotas, sino que también si sacamos a nuestra mascota y de pronto el perrito o el gatito, bueno, el animalito que tenga, de pronto hizo sus excrementos enseguida de las casas, a veces de los vecinos, y nos llevan de pronto, digamos, la bolsita para poder recoger esos excrementos, y entonces dejas allí. A veces por eso también a veces hay conflictos con los vecinos, se gritan, se insultan y llegan pues hasta a veces a agredirse. Entonces todo esto pues debemos de prevenirlo y aprender a tener esa cultura de verdad que de la convivencia. Yo les digo que cuando nosotros digamos que la convivencia ciudadana deberíamos también como cuando convivimos dentro de una casa, y es igual, porque tenemos que aprendernos a ayudar, aprendernos a comunicar, aprender a sobrellevar lo que tenemos que aprender a manejar de nuestra vida, de nuestra casa. Cada uno somos diferentes, igual en un entorno, en una sociedad, todos tenemos caracteres diferentes, pero es aprender a llevar todas estas cosas. Y pues también si vamos digamos, a ver, pues las políticas públicas, pues son tremendas. O sea, la parte de lo público, pues es bien delicado, pues yo no me voy a un poquito alargar porque esa es bien grave, pero que tratemos de sobrellevar y aprender a manejar toda la parte de la convivencia. Imagínense el aumento de homicidios y de muertes por accidentes, de todo lo que yo le he hecho de tránsito, de la convivencia. Esto es impresionante, es una cosa, mejor dicho, a veces hasta como de loco. Entonces,
qué bueno que la convivencia, de verdad, la cultura ciudadana nos beneficia a todos, porque de verdad aprender como o sea, la calidad de vida sería muy, muy buena. ¿Por qué? Porque aprender, digamos, a no pasarnos todo lo que yo había dicho, o sea, todas estas cosas, si las aprendemos como a manejar, pues lograríamos, digamos, unos beneficios comunes y todos, digamos, viviríamos como digamos, en una parte mejor, o sea, una forma de convivencia muy agradable y beneficio para todos. Pero yo sé que esto no es de una vez, yo sé que esto no es de una sola campaña. Por ejemplo, cuando las publicidades, no, esto no es solamente de un día, esto sería permanente y continuo. ¿Por qué? Porque sería todo el tiempo estarles recordando a la comunidad, a las personas, que hay que cuidar nuestro entorno, donde vivimos. ¿Por qué? Porque todo esto es cultura, y si nosotros no aprendemos esta cultura, pues vamos a vivir siempre agrediéndonos y viviendo como en esa problemática, donde vamos a generar antes más problemas. Por ejemplo, conjunto como, digamos, algunas acciones que deberíamos, digamos, de convivencia a mejorar sería reconocer y respetar y cuidar el espacio público. O sea, nosotros todos deberíamos de ser conscientes, cuando tuviéramos una conciencia más saludable de lo que tengo que hacer como, digamos, como comunidad y como persona, pues cambiaríamos. Y yo sé que esto no es fácil, porque no es de una sola vez, como yo le decía. Cada persona tendríamos que estar poniendo o sea, un granito todos los días de hacer bien las cosas. ¿Para qué? Para poder vivir en esos entornos que necesitamos. Dar siempre, digamos, vamos a cumplirnos cuando damos el paso al peatón. Mire, a veces estamos parados, digamos, para pasar a otra calle, y Dios mío, la imprudencia es impresionante en todo lado, no dejan pasar, le tiran el vehículo, bueno, en fin, entonces no hay como ese respeto. Hacer y respetar las filas, como yo le decía, cuando respetamos, esperemos el turno, esperemos siempre, por ejemplo, al adulto mayor, a las personas embarazadas, a los niños, o sea, siempre démosle como la prioridad a eso. Esperemos esa parte, pues vamos a tener a las personas discapacitadas. O sea, si yo aprendo y manejo esta parte, pues con prudencia, y pues voy a tener una buena, digamos, cultura. Yo sé que con esto no vamos a resolver los problemas de inmediato, y yo sé que no va a ser, pero vamos a disminuir y vamos a aprender a sobrellevar y a manejar esta situación cada vez. O sea, que cada uno de nosotros seamos un poco más conscientes de lo que debo aportar, porque cada uno, aunque tengamos la edad que tengamos y seamos de género que tengamos, todos podemos aportar. ¿Por qué? Porque aquí estábamos hablando de todo lo que es no criticar, digamos, el género, respetar filas. O sea, todas estas cosas son importantes, que cada uno de nosotros tengamos esa responsabilidad y esa conciencia de lo que yo debo hacer como ciudadano. Es también, digamos, muy entendible que nosotros a veces sí estamos, digamos, enojados, pero también tengamos esa conciencia de saber en qué momento aprender a resolver esa situación que está pasando. Y mire, yo tenía allá afuera un arbolito de florecita, y estaba lleno de florecitas. Pero a veces la gente, yo digo, Dios mío, en vez de mirarla y admirar cosas tan hermosas, a mediodía, el sol, cuando está todo así, pues así, sabe que al mediodía es el sol más directo, pues no importaba, ni cogían las flores, las arrancaban, pues la matica se me secó. Entonces yo a veces digo, ¿por qué no somos, o sea, por qué no admiramos, por qué no somos más conscientes de lo que tengo? Si yo tengo una mascotica, si yo tengo, digamos, lo que yo le decía ahorita, y la voy a sacar al parque, pues llevo mi bolsita para no estar, digamos, afectando, digamos, imagínense, va uno a un parque, a veces de pronto llevan todos los animalitos, entonces dejan ese poco allí, el niño se paró allí, o un adulto, bueno, o cualquier persona se paró, entonces todo eso pues afecta, y a uno, y entonces se enoja. Entonces, ¿por qué no hacemos esa conciencia? Ve, yo voy a sacar mi mascota, voy a llevar este papelito, voy a atravesar una calle, pues voy a pensar, voy a hacer,
pues, si me tengo que cambiar un poquito más, pues voy a hacer ese ejercicio de cambiar un poquito más. ¿Por qué? Porque voy a prevenir un accidente o voy a prevenir que yo hasta de pronto me accidente. Entonces, ¿por qué no hago ese ejercicio de ser un poco más consciente de todo lo que me toca que hacer y de lo que yo debo hacer como ciudadano, como persona que vivo y ubicarle también en los niños? Porque a veces decimos, es que el niño es lo que hace, pero el niño hace lo que ve del adulto. Entonces somos nosotros los adultos los responsables de que esto pues se ponga en práctica y que seamos muy de verdad, muy conscientes para que tengamos como ese éxito de verdad de esa cultura ciudadana que necesitamos en nuestro país. Lo que yo le decía ahorita, por ejemplo, las campañas publicitarias de la cultura ciudadana, ojalá que se hagan todos los días, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio para que siempre que lo estamos viendo constantemente, pues lo vamos a prevenir, pero si lo hacemos como solamente por campañas o porque vemos de pronto un nivel de accidentalidad muy alto o de homicidio, entonces vamos a hacer esta campaña. No, que no sea como así por instantes o por momentos, sino que sea muy constante, que sea diario, que sea todo el tiempo señalando y mostrando que eso tenemos que hacerlo, porque es como si fuera una cotidianidad. Si yo constantemente hago este ejercicio, pues voy a ir involucrándome y voy a involucrar a otros también para que hagamos estos ejercicios a diario y pues tengamos una mejor, como les decía, un mejor digamos, estado en nuestro territorio donde vivimos. La cultura ciudadana debe ser una estrategia integral de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque ella también tiene que transformar a través de las acciones renovadoras, o sea, que todos y porque todos y todas somos partícipes de toda esta cultura y de todos estos comportamientos, porque de verdad que estos comportamientos se volvieron como muy generales, entonces ya no, nadie le importa, como ahorita estamos como el que nadie le importa a nadie, entonces yo paso por encima del otro. Entonces, si yo soy un poco más consciente de que esto es tan importante, pues vamos a tener de verdad, como les decía y vuelvo y repito, una mejor calidad de vida en nuestro país. Porque yo sé que esto no es de la noche a la mañana y eso no es, digamos, esto, hablar esto ahorita y que ya va a cambiar. Yo sé que esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso y en estos procesos tenemos que estar en continuo, estar, digamos, hablando de esto porque es importante que nuestra cultura cambie para mejorar esa calidad que necesitamos en nuestros entornos y en nuestro país. Y empezar a pensar más en los demás. De verdad que hay mucho, de verdad, mucho egoísmo, porque, como les digo, nuestras acciones tienen que ser diarias, todos y todas, tienen que ser esa constancia diaria. Cuando salgamos de nuestra casa y tenemos un vehículo, pues pensemos que tenemos que irnos con prudencia, porque si claro, si yo me cojo, digamos, la tarde y entonces voy ya cogida de la tarde, pues entonces, no, pues entonces con velocidad ya de pronto tengo un enojo y no canalizo tampoco todas estas emociones que suceden a veces, yo digo de un momento también a otro, pues entonces también pues voy a tener todo alterado mis nervios, entonces tengo que empezar a concientizarme de que voy a salir, de que voy a salir con tiempo, de que voy a tener una responsabilidad, porque yo digo, todas las personas que tengan vehículos tienen que ser muy responsables. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una conciencia de que si yo voy con una velocidad, algún niño se puede atravesar, una persona adulta, bueno, en fin, cualquier persona, entonces yo tengo que ir con prudencia, no me voy a ir con velocidad, no voy a pasar semáforos en rojo, o sea, todas estas cosas tengo que empezarlas a cambiar y tengo que hacer unas acciones que yo tengo que buscar para mejorar. Quería un poquito, voy a hablar un poquito de la Biblia y voy a hablarles de Romanos 12:12 y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque quería meter, o sea, Dios todo esto de verdad
que Dios siempre ha querido que nosotros aprendamos a convivir. Y aquí dice que renovados y transformados, o sea, ¿por qué? De nuestro entendimiento, porque tenemos que ser entendidos que nosotros si aprendemos a convivir, a tener una cultura saludable, aprender a digamos, ¿cómo le digo yo? A no pasarme, digamos, unos parámetros que debo hacer, pues voy a tener, digamos, una mejor, digamos, lo que Dios quiere que aprendamos a convivir, que aprendamos a sobrellevarnos los unos con los otros. Entonces, qué rico que nosotros entendiéramos toda esta parte, porque Dios esto no lo hizo esto es desde mucho tiempo. Dios quiere que siempre tengamos esos cambios para mejorar, para poder aprender a sobrellevarnos unos con otros. Esta parte también de causa de la falta, digamos, de la cultura ciudadana, es porque hay una indiferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues no, a mí no me importa el otro, entonces, pues yo hago lo que yo quiera, entonces por eso estamos como estamos. La otra parte es la impaciencia, la gente no tiene paciencia para nada, entonces, yo me atravieso la fila, no, yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo tiempo para nada, entonces no tienen paciencia para conversar, para dialogar, porque de pronto, como le digo, a veces, pues de pronto, no es que lo esté excusando, de pronto alguien va con una velocidad, de pronto porque lleva alguna persona muy enferma, bueno, el caso, bueno, tuvo algún accidente, porque no baja un poquito el nivel de estrés y le pregunto, o sea, hablan como dos personas civilizadas antes de llegar a algún problema. A veces la gente, a veces solamente con medio lo miraron mal o de pronto tuvo algún problema mal allí, entonces ya mismo le saca, es mejor dicho, un machete o quién sabe qué para hacer una dificultad más grande. Entonces es que nosotros empecemos a tener más paciencia. La violencia no es buena para nada. Dios mismo dijo, quiere antes que nosotros aprendamos a convivir, a amarnos, a valorarnos, a relacionarnos cada vez mejor, a que nosotros podamos convertir nuestra vida pues que aprendamos a nosotros a tener más paciencia, a poder a quitar toda esa agresividad, a poder conversar con el otro con paciencia, a podernos sobrellevar, a poder conversar, a poder hacer, digamos, toda esa planeación que necesitamos de poder sobrellevarnos. A veces también todo esto también deriva, cuando hay una cultura así, deriva también de una familia, a veces que de pronto vienen con unas intolerancias. Entonces, esas relaciones a veces intrafamiliares, de pronto violentas, inadecuadas, pues también las llevan, digamos, a toda esta parte de la cultura. Entonces tenemos que aprender a sobrellevarnos, aprender a valorarnos. Y pues todo esto, a veces la comunicación pues no es la mejor. Entonces, por favor, busquemos formas de podernos comunicar, de poder conversar, de poder dialogar, de poder bajar un poquito toda esta adrenalina de estrés que lleva al mundo. Entonces, tener estas cosas pues van a amortiguar un poco. Y algunos de los valores que deberíamos aplicar en esta cultura ciudadana debería ser la solidaridad, ser un poco más solidarios los unos con los otros, tolerancia, ser muy tolerantes. Yo sé que todo esto lo hablamos y se ve muy lindo hablarlo, pero llevarlo a la práctica, esto como le digo yo es algo continuo. Tenemos que buscar esos valores de la tolerancia, del respeto, de la justicia. A veces cuántas personas se sienten, digamos, por la parte de la justicia, pues está un poco, mejor dicho, difícil, pero tenemos que buscar alternativas de poder dialogar, alternativas de poder sobrellevar todas estas cosas, pues que aquejan la ciudadanía. Y yo sé que como les digo, como iniciamos, yo sé que, mire, nuestro Colombia es uno de los países más hermosos y que deberíamos como ciudadanos ver toda esa, digamos, esa hermosura que tenemos a nuestro alrededor y poder mejorar nuestra vida y nuestro entorno. Si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena, de tener, como yo les digo, paciencia, de buscar alternativas, diálogo, bajar un poquito todos esos niveles digamos, de correr y poder dialogar, sacar tiempo para poder dialogar y que cuando vamos a hacer algún acto de lo que yo les dije primerito,
pues qué rico que pudiéramos tener un poco más. Cuando yo voy a sacar la basura, voy a pensar, ay, hoy no es el día de sacar la basura, voy a sacarlo, es el día que toca. No voy a botar el papelito allá en la calle, no voy a irme a la carrera o de pronto a pasarme la calle cuando está el semáforo de punto rojo. O sea, todo esto, si yo busco alternativas, yo sé que vamos a tener una mejor convivencia, una mejor. Ahora, esa basura que de pronto sacan, digamos, esos escombros, vea, ustedes, a veces no cree, pero ustedes pueden llamar a las empresas que llevan los servicios de limpieza y ellos los van a recoger gratis. Entonces, nosotros, ¿por qué no hacemos más bien eso y no los tiramos en cualquier lado? ¿Por qué? Porque eso después, como yo les decía anteriormente, van y caen a todos estos depósitos de aguas, digamos, y van a taponar todos esos caños que van a hacer, digamos, esas inundaciones cuando van a hacer las lluvias. Entonces, qué rico que nosotros seamos más conscientes y amemos más nuestro país, porque nuestro país es de verdad es un paraíso. Entonces, cuidémoslo, amemos y respetemos donde vivamos, en nuestro entorno, en nuestra calle, en nuestra misma casa, en nuestro alrededor, en nuestro país, en donde estemos de verdad, que si hacemos una cultura de verdad más ejemplar, viviríamos muy, digamos, muy favorables, más felices de lo que somos. Entonces, qué rico que nosotros busquemos esas alternativas para mejorar y de verdad que sí se puede. Dice, si todos los colombianos nos uniéramos y formamos una sociedad como Dios manda, y como Dios manda, que nos respetemos, que haya justicia, que nos valoremos, que conversemos. Entonces, entonces viviríamos bien y vivimos de una manera muy diferente como vivimos hoy día y disminuiríamos toda la problemática de las sociales que poseemos ahora. O sea, ¿cómo? Si de verdad que buscamos esas alternativas, pues vamos a tener mejorar las relaciones interpersonales. Busquemos esa forma de hablar con el otro sin necesidad de levantar la voz, sin necesidad de gritar, sin necesidad de decir, a veces el que habla más duro, es que yo voy a ganar. No, menguemos, bajemos un poquito esos tonos. A veces decimos que es que no es tanto a veces es el tono de la voz como la sube, y es que cuando yo hablo más duro es porque yo gano, no. Entonces, busquemos esa forma de mediar, de no pasarme los límites que están dispuestos en todo nuestro entorno. Todo esto sucede por la desobediencia del ser humano. De verdad que toda esta problemática es porque somos muy desobedientes a lo que Dios quiere. Los valores, respetemos, cuidemos nuestro entorno. Lo que yo decía, había mi matica, pobrecita, mi matica murió porque no ve que se la dañaban y las mamás a veces, los niños cogían las maticas y la mamá no le decía, no, mi amor, no coja la flor, yo las dejaba calladitas. Oiga, mi matica murió. Entonces, porque y así estamos, a veces ni siquiera cuidamos lo que tenemos, pues no cuidamos, a veces a veces hay una cantidad de aves que no se deben poner como mascotas, pero las llevan para sus casas sin necesidad. ¿Por qué no cuidamos nuestro entorno, nuestra vida? Entonces, una palabra linda que aquí encontré de un libro, dice, los buenos hogares deben formar hombres capaces de transformar la sociedad. De verdad que debemos ser esos ejemplos para poder mejorar nuestros entornos y nuestra vida sería muy llevadera para poder ser más y mejores ciudadanos. Entonces, ser más bondadosos, más compasión y más empatía. Bueno, se ha acabado el tiempo y ojalá les fuera de mucha bendición y beneficio para todos. Bye, chao.